Vaya para dejar a la amiga Leandro, buen día, gracias por estar con nosotros siempre. Vaya. Y para mí, André Carlos, buen día, Vaya Claudia, o para años de ese año en el Duave. Quería agregar, Carlos, que además de ser el Día de la Familia, también es el Día del Patrimonio Cultural del Paraguay. O sea, todos los elementos que caracterizan a nuestra cultura que están de día de celebración. Día del Patrimonio Cultural allí del está Paraguay. todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las artesanías, con la gastronomía, con otros muchos elementos que caracterizan la cultura del Paraguay. También es el Día Internacional del Diseño, Día Internacional de la Conservación de los Anfibios, Día del Código Clave Morse, ¿sí? Y es el Día Mundial del Tapir, que en guaraní se le dice Borelí. Además, Día Mundial del Agente de Viajes y Día del Obispo. Hoy también, ayer mencionábamos, se recuerda la canonización de Juan 23 y de ¿Ayer Juan Pablo. Hoy, Ay, 27. por eso es. Y sobre todo las condiciones en que la gente que vive en estos lugares del Chaco, las condiciones muy precarias en las que se desenvuelven. Ojalá que de alguna manera este tiempo vaya mejorando para bien de todos ellos, ¿verdad? Porque ya hemos visto hasta en videos, en todo, ese proceso, ese trajinar, una especie de peregrinación de la gente tratando de alcanzar una zona seca, ¿verdad? Y es terrible eso. ¿Qué incidencia tiene el hipotiroidismo, el tema de la falta de yodo, en la capacidad intelectual de la persona? ¿Incide en el nivel de conocimiento? Sí, por supuesto, es muy importante. El yodo es una sustancia que es importantísimo, ¿verdad? Es lo que veíamos, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Lo que inclusive en algún momento, doctora, se había hecho aquella famosa campaña del consumo de yodo y era directamente vinculado al tema escolar. Era apuntando menor rendimiento, sí, así mismo. Y afecta definitivamente. Afecta, por supuesto, afecta el yodo y muchas otras cosas. O sea, la alimentación es muy importante. Siempre le digo a mis pacientes, un buen plan alimentario, saludable, y la actividad física es 80% de nuestra salud. Así, independientemente a que tenga diabetes, a que tenga hipertensión, a que haya hecho un infarto. Por eso que la calidad de vida está muy relacionada con nuestro estilo de vida. Y geográficamente, doctora, hay regiones, departamentos, donde se dan más frecuentemente los casos. Y realmente ahora tenemos a nivel de todo el país, pero antiguamente toda la zona de Alto Paraguarí, toda esa zona era más zona porque había más déficit de yodo. Pero realmente ahora tenemos muchísimos pacientes porque, como le decía al principio, la mayor causa del hipotiroidismo es autoinmune. Una cuestión interesante también, doctora, cosa notable en Paraguay, justo hoy es el Día del Patrimonio Cultural del Paraguay, y una cuestión llamativa es que para las enfermedades la gente siempre le atribuye cierto poder a algún santo. Hoy la gente a San Blas, ojo la gente a Bellarico, ojo la Yucayo, allá bajado llevaré San Blas perspectivamente, pero vea, ya puedan apoyar el 3 de mayo cruzo árabe, ya ayudan a la Cupebe, a Pepe Benita, en la mi catuta, Pojanojara, Catupirio, catuta, ya ne petimo, ya ne acupo, que era llegamos, el 3 de mayo, al 23. Y 17 de mayo, que va a ir todo el equipo de endocrinólogos, ecografistas, patólogos, también ya con los resultados para ver ese grupo grande que va al 3, vuelve el 17 para llevar ya los análisis y empezar un tratamiento. Al 23 va al hospital de clínica. 23 hospital de clínica, desde el 19 tenemos en los diferentes hospitales de área central e interior del país.